Queridos amigos y amigas, agradeciendo la invitación hecha en esta ocasión para exponer un tema de actualidad. Un tema de actualidad con el cual en el Perú se experimentó antes. No se tuvo un resultado del todo favorable. Y ahora, en la propuesta que se está manejando, tiene una serie de imprecisiones, por un lado, y cuenta además con una cantidad importante de situaciones no conocidas, no o no debidamente explicadas, que nos llevan a, lejos de fortalecer un equilibrio de poderes, que es lo que se busca cuando no tengo una sola cámara, sino cuando tengo dos, parecen llevarnos exactamente al escenario contrario. Voy explicando a qué me refiero. En primer lugar, hay que tener claro algo. La idea de la bicameralidad no es algo que surja por una cuestión técnica, surge por una cuestión política. La población se organizaba, se reunía, pero la sociedad se estratifica, entonces los ricos, los nobles, el rey, no quieren reunirse con el resto. En algunos casos el clero, sobre todo el alto clero, tampoco. Y queda una representación inicialmente muy endeble, que en la medida que trabaja el campo, que hace la industria, que comienza a capitalizarse, si el término que cabe, dejan de ser los antiguos pobres para convertirse en los nuevos ricos. Entonces, en Inglaterra, porque ahí hubo un rey, Enrique VIII, que quería tener no solo el dominio del reino, sino el dominio de decir cuándo se casaba y cuándo se descasaba, se inventa una religión, la religión anglicana, la cual le permite desprenderse de su primera esposa, Catalina de Aragón, y quedarse con la segunda esposa, a la que después también, en una manera terrible, eliminó, que es Ana Bolena. Entonces, ¿qué pasa? Inglaterra tiene características muy particulares. Es un país plano, no hay dificultades de comunicación. No era una época donde la energía fuese el motor, el leitmotiv, el que nos movilizara, sino pues era la riqueza del campo, y el campo en un territorio plano o casi plano, bueno, es fácil de explotar. Y la situación del inglés, de haberse planteado antes que casi cualquier otro país de la época, el hecho de que lo que no tengo en mi tierra lo compenso con tropas navales, fundamentalmente, y que no eran ni siquiera tropas, seamos claros, eran corsarios, era gente contratada por la colonia, a los cuales a algunos los hicieron lores, un poco por homenaje al esfuerzo que habían realizado. Voy a hacer algo que no está bien, pero estoy padeciendo una serie de enfermedades, lo que pasa que en este momento el compromiso con ustedes va por delante. Eh, entonces van surgiendo las primeras monarquías, las primeras fórmulas bicamerales, demoran en algún sitio donde el clero haga parte, el clero termina peleándose más a la nobleza, pero queda muy claro quiénes son los ricos, quiénes son los pobres, y queda muy claro que los pobres comienzan a dejar de ser pobres. Comienzan a dejar de ser pobres porque si no se dedican, como los reyes, el ejemplo de Ricardo Corazón de León, que fue a combatir a las cruzadas, abandonó su país y lo dejó en
manos de un hermano que en ese momento no tenía patronazgo, o sea, no era dueño de la tierra, hizo pues que tuviéramos a un rey débil comparado a todos los reyes europeos de la época, lo llamaban despectivamente Juan sin tierra, y los nobles que existían comenzaron a imponerle ciertas pautas. El que me venga a decir que la Carta Magna es un documento democrático, está faltando la historia. La Carta Magna es un documento que Simón de Montfort, con un grupo de gente, le impone como condiciones al rey Juan sin tierra para poder tener ciertos privilegios. Que después esta carta haya sido extendida en clave democrática es otro cantar. Bueno, volviendo a nuestro tema, ya tenemos entonces dos cámaras. ¿Y por qué es importante resaltar esto? Porque con un rey que no era dueño de las tierras, con un país con una vocación de financiar corsarios, campañas para crecer y no depender de la isla pequeña, de la cual Inglaterra solamente es parte, y con una parte muy conflictiva porque tenía una pésima relación con Escocia, por ejemplo. Y la relación ha llegado que a una parte de Irlanda, ahora sea, perdón, le he dicho, estoy mal. Entonces, con Irlanda, por ejemplo, lleva a esta situación de donde tienes un rey debilitado y que tiene que aceptar el juego del check and balance. O sea, yo ejerzo poder, tengo pesos, pero también hay contrapesos a esos pesos que yo ejerzo. Entonces vamos avanzando. Un, esa lógica quiere ser rota por la familia Tudor. Ya, Enrique VIII, que hasta se inventa una iglesia, y su hija Isabel I dicen, acá nosotros mandamos y el resto nos importa poco. Bueno, con una, ¿qué haces? Lleva a un desarrollo económico más fuerte de los comunes, que era un poco el baile de los que sobran, ¿ya? Y el rey comienza a quedarse sin dinero. Y el rey comienza a pedir dinero. Y comienza a pedir dinero a los que lo tienen, a los que se maltrató, a los que se llamaban los comunes, a los que sobraban. Y más, muchos lores de la época terminaban casando a sus hijas, mil perdones por esto, terminaban casando a sus hijas con representantes la, representantes de la nobleza, porque así mantenía mis ventajas de noble, pero tenía el dinero que ya no tenía porque estábamos con una nobleza completamente arruinada y algunas libras esterlinas no nos venían nada más. Es, así comienza el bicameralismo. O sea, no es, como muchos nos quieren pintar, una lógica en su primer momento de limitación del poder, ¿ya? Que nadie concentre todas las decisiones. Eso viene después. Es el argumento que viene con las revoluciones burguesas. Es el argumento en el cual se nos dice, oigan, nosotros este, ponemos el dinero, manejamos la economía del país, sin embargo, ustedes nos ponen impuestos, ustedes nos ponen cargas, nos tratan como ciudadanos de segunda, ¿por qué los vamos a mantener en el espacio? Sobre todo cuando la reacción de los Turos fue a decir la mejor al estilo Trump, entonces
la mejor protesta es la que no existe y aunque yo gane o pierda, desaparezco al rival. Ni siquiera lo convocan. Pues, los comunes estuvieron durante años sin ser convocados a reunión, pero para pedirles el dinero y cobrarles los impuestos, ahí estaban los mensajeros del gobierno de turno. Entonces, de ahí es donde sale toda esta argumentación, y no antes, de decir que eh, el Senado, cuando existe, tomando el ejemplo del Cenex de los romanos, que más que una cámara de decisión, era una cámara de consulta a los delegados, porque ellos no manejaban la política todos los días, ¿ya? Se toma esa idea y vamos a tener pues senados, ¿no? En esos senados vamos a colocar a los lores y en esos senados vamos a colocar a alguna gente que destaque en alguna actividad para darle mayor representatividad, para que se sienta que eso no es un grupo de amigos que está lejos del pueblo. Bueno, Paul McCartney, cuya música confieso que me encanta, es Lord, ¿no? Y creo que para el trabajo de representación, control, dirección política, digamos que ese no es su fuerte. No ha ganado ningún Grammy por ahí, por ejemplo. Pues vamos viendo cómo en momentos iniciales es que siempre nos han vendido el mito de la bicameralidad es la solución para los problemas, aparece mucho después. Aparece tan después que en la frase más famosa se usa en esto, no la hacen los la hacen los norteamericanos cuando tienen que juntar 13 colonias perdidas del mundo que habían hecho un trato con Inglaterra para poder desarrollarse, en Inglaterra y comenzó a incumplir el trato queriendo imponerles aranceles, ¿ya? Para que puedan vender las cosas que ellos vendían a precio más barato de otros sitios ingleses o donde los ingleses compraban las cosas. Entonces ahí el enfrentamiento fue virulento, el enfrentamiento fue 13 colonias se unen, pero con discrepancias, y después dicen, si seguimos discrepando, nos van a pasar por encima, entonces nos convertimos, inventamos una estructura federativa y para que nadie tenga cuota de poder, le ponemos a la cabeza de esto a una ciudad que no existe o que no existía. Si ustedes ven el plano, el mapa de los Estados Unidos, Washington justo está en medio de la distancia de las 13 colonias. Ahí, justito, en medio, colocado ahí al costado. ¿Ya? Pues eso ese es el tema. Bueno, vamos entonces a ver cómo van apareciendo en ese contexto cámaras a las cuales las lleno de nobles, las lleno de gente que puede darme popularidad, pero que no van a tener poder efectivo porque de eso no conocen nada y no tienen el dinero, van apareciendo las segundas cámaras aristocráticas, ¿ya? Reforzado con el nombre de Cámara de los Lores, o sea, yo tenía que ser un señor, ya, para que, o alguien de reconocimiento dentro de la sociedad para que me dieran algo de donde aparece entonces el contexto de la única asamblea. Bueno, de los típicos como gobierno de asamblea que había en los países pequeños. Entonces, si ustedes leen a Rousseau, como buen suizo,
y era un gran promotor de esa alternativa. Pero los partidos grandes, en todos los países más grandes en esa gestión, requerían pues una mayor representación. Uno puede tener 100 personas para representar a 52 millones. Y teniéndolos juntos, con unos que saben poco, o que solamente están porque son los jueces, que es a veces de Corte Suprema allí, pero no saben nada más, tenían que tener otros. Entonces, hay fórmulas bicamerales que caminan en países menos complejos, más chicos, sin esta cuestión de extracción social o que se quiere limitar el uso de esta extracción social como pretexto. Bueno, llegamos al Perú y en el Perú la cosa es muchísimo más complicada. Cuando viene la independencia de los españoles es un cuento que desde la independencia de los españoles en 1821. La derrota española es en 1824, con la batalla de Ayacucho. Y tropas españolas ahí en el Perú escondidas en el Real Felipe, lugar que conoce muy bien nuestra amiga Nayeli aquí en el público, hasta 1826. Y en el interín el país tuvo una inestabilidad que pasó por todo. En los primeros, si no les parezca sorpresa, que en los primeros 7 años de gobierno hubo 6 o 7 presidentes. Y que al primero que se le nombró formalmente como tal, José Lamar, ahora está muy lindo la calle donde se venden comidas de pescado, pero lo que no se nos cuenta es que José Lamar fue atrapado, puesto con grilletes y llevado como un delincuente a Costa Rica. Así caminan los días del primer presidente formal de nuestro país. Entonces llega 1828, después de los años, 7 años o 4, como lo quieran contar, de pelearse, con un Napoleón a la latinoamericana, que era Bolívar, queriendo poner 3 cámaras y él siendo el Lord Protector siempre, o sea, las 3 cámaras iban a depender por él, y claro, si son 3, siempre hay la posibilidad de tener 2 a favor y uno en contra, y con eso se manda. 1828 trata de poner un poco el orden, ya, se arman 2 cámaras, pero el asunto es tan inseguro que la misma Constitución de 1828 tiene una cláusula que no he encontrado en Constitución alguna en el mundo. Esta Constitución tendrá 5 años de vigencia. Cuando pasen esos 5 años, podremos discutir si tenemos otra Constitución. Y bueno, obviamente tuvimos otra Constitución, ya en 1834, que abría la puerta a una unificación del Perú con Bolivia, en lo que, en lo que se llamó la Confederación Peruano-Boliviana, donde el Perú quedó dividido en 2 sectores, Nor-Perú, Sur-Perú y Bolivia intocable. Esto fue resistido no solo por valiente gente aquí, sino por estrategia política por Chile, que ya era una potencia emergente y veía en el Perú una competencia. De ahí volvemos a fórmulas, después de esta era de lo más inverosímiles. Les comento, en 1856 teníamos una elección de 2 cámaras, pero casi la precursora de la TIC, porque esas dos cámaras, este, no tenían, no tenían en su estructura
¿ya? Ninguna diferencia. Tenían las mismas funciones. Supuestamente, si yo tengo dos cámaras es para que alguna me ayude diciendo algo distinto. Pues acá ninguna me dice nada distinto. Porque yo era senador por sorteo y mi amigo Perico era diputado por sorteo. O sea, tampoco definía que estaban como las funciones, la importancia, la claridad de la bicameralidad que un sorteo resolvía. Y hay una constitución muy cortita que es unicameral de 1867 a la cual se destroza. Y bueno, pasamos a tener en el papel la constitución de 1860. Una constitución que busca ser equilibrada, pero que tiene un pequeño problema. Largos años de no vigencia, a menos que ustedes crean que cuando tuvimos el enfrentamiento de la Guerra del Pacífico, se cumplió a rajatabla con las normas de 1860. Luego, cuando se acaba la invasión chilena, hay dos cámaras, pero dos cámaras elegidas con un sistema completamente alejado del grueso de la población. Tanto es así que se hablaba de la república aristocrática. O sea, el país se unió, pero se unió un sector del país teniendo al margen el otro. Y tan fue esto que hubo primero la rebelión de Beirut, a quien eliminaron, y después la Patria Nueva de Leguía, que ya había sido presidente con limitaciones, cuando quiere volver a ser presidente, no le permiten que el resultado se difunda. Y el amigo Leguía recurre al golpe de Estado en 1919. Saca su propia constitución, muy bonita en el papel, dice que es unicameral, ya, y que es bicameral, pero claro, Leguía es el típico gobernante del liderazgo carismático. Él lo sabía todo, él lo podía todo, y no es broma. La historia cuenta que en uno de sus cumpleaños nadie tuvo la mejor idea de regalarle un espejo de cuerpo completo, porque nada reflejaba mejor la grandeza de Leguía que lo que se veía de su propio espejo. Leguía cae porque ya el asunto es insostenible en 1930. El país vive una época de incertidumbre y nos vamos al extremo de plantear una fórmula en la Constitución de 1933 curiosa, porque había una Cámara de Diputados, había una Cámara de Senadores, pero la Cámara de Senadores estaba compuesta por lo que se llama el Senado funcional. ¿Qué quiere decir esto? No hay una representación por elección del político o la política, hay representación de gremios, de sectores de la población. Y esta representación nunca fue respetada del todo, después vienen las típicas normas transitorias que se convierten en permanentes y se acabó el bicameralismo planteado con esta pauta. Se pasa un bicameralismo puro y duro, donde cada cámara hace lo que buenamente quiere y puede sin división de funciones. Y de ahí la Constitución de 1933 tiene el triste récord de ser la Constitución más violentada de todas. Benavides da un golpe en el 36, podría dar un golpe a Bustamante de Rivera en el 48, después vienen los gobiernos militares del 62-63, después
Viene la caída de Belaúnde, hecha por Velasco en 1968, es para declarar la existencia del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y donde lo que se alegaba fuera el estatuto de ese gobierno no tenía mayor valor jurídico. Entonces, nuestras experiencias bicamerales y unicamerales no han sido experiencias exitosas del todo, por decirlo de la manera más elegante. Lo más interesante viene con 1979. Se quiere plantear un Senado regional, pero Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Se quiere plantear la idea de que los gobiernos, los poderes tengan una cuestión senatorial, y lamentablemente pues, esta cuestión senatorial pues no camina, porque si yo doy un golpe de Estado y la misma Corte Suprema dice que antes que la Constitución prima el estatuto revolucionario de las Fuerzas Armadas, las extensiones están ahí para que las vea quien quiera. Este, ¿Cuál es la vigencia real de esa Constitución, de su Senado y de su Cámara de Diputados? Llegamos a 1993 en un contexto de gobierno claramente con una lógica de concentración de poder en el presidente, que tenía mayoría en el Congreso, por lo cual tener un gran opositor, un gran controlador, no es la tarea fácil. Además, se vuelve, de lo cual el fujimorismo después se arrepiente, o tarde, pero se arrepiente, se vuelve a un Congreso unicameral, sin respetar los mecanismos de control de un Congreso unicameral. ¿Qué quiere decirse con esto? Todo gobierno unicameral lo que tiene es, hay trabajo de comisiones, eso se tiene que evaluar, hay trabajo de pleno, eso se tiene que evaluar, y hay lectura del acta y eso se tiene que evaluar, para dar tiempo a que las cosas no se aprueben de hoy para mañana o de más temprano para más tarde. Lamentablemente eso es lo que pasó, de mañana para más tarde. A la última hora de la sesión correspondiente, llega un grupo de representantes, solamente no me acuerdo cómo se llamaba el grupo como futbolista, pero han cambiado tantas veces de nombre. Lo que le van a decir es, si no es simpático, tú puede ser que seas quien presida, pero acá las decisiones tomadas ya están tomadas y tú te manejas bajo ese marco. Entonces, como para hacer congreso, que va a ser unicameral, cuando ellos piden ser convocados y ellos van a venir con propuestas sorpresa a última hora de la noche, cuando no estén todos los congresistas, y así se aprueba una ley de autoamnistía, ¿no? Y así se aprueba una serie de despojos al pensar que el era distinto. Se tiene una única modalidad que es más cara, que ha sostenido a todos los congresistas que tenían y las congresistas que tenían apoyo diario. Esa es la historia. Y ahora, un gobierno que fue gran promotor de la unicameralidad cambia más de 100 artículos de la Constitución. Curiosamente, cuando ya se les acaba el mandato, para dejar abierta la posibilidad de que quien ha sido congresista pueda postular a senador o diputado.
o sea, no dejar la vida política. Y se hace una distribución de funciones bastante curiosa. En primer lugar, en el Senado no se eligen a todos los senadores y las senadoras juntos, se eligen a aquellos, por un lado, pues, 30, elegidos por todas las provincias del país, por todos los distritos del país que tenían que recorrer todo el país para buscar su voto. Pero hay 30 senadores, por lo menos uno en Madre de Dios, que es una zona poco poblada, a los cuales se les da, bueno, competencias en lo que se les quiera dar. O sea, hay un Senado de primera y hay un Senado de segunda, y con el agravante que nunca se fijaron con claridad las rayas electorales. La raya electoral es un requisito que tengo que cumplir porque no va a llegar con nadie, de ninguno, que no. Tiene que haber una situación más estable, ¿ya? Y, este, bueno, el asunto se consigue entonces para poder tener esa mayor estabilidad. Lo que se plantea en el Perú, la Constitución, es que ya no tengamos funciones tan divididas entre Congreso y Senado, sino que los hechos hagan prácticamente lo mismo, que en ese escenario uno de los dos va sobrando. Y se plantea que sobra el de 1950. En 1993 vamos a dividir el Senado entre los elegidos por todas y todos los peruanos y los elegidos por la región. ¿Quién es el más representativo, la más representativa? ¿Y quién puede liderar las posiciones avanzadas? Hasta ahora no se sabe quién lo va a seguir. Y en tanto y en cuanto la distribución de las curules congresales se hace a cuántos congresistas, senadores de un tipo, de otro tipo, o diputados, no pueden determinar porque no hay criterios fijos para determinar lo que sería el pago de indemnización que se está perdiendo. Bueno, a ver, sigamos con los problemas. La Constitución de 1993 confiaba entonces en una comisión especial la elección de altos funcionarios. Ahora no, eso es competencia del Congreso. Entonces, son 5, 6, 7 personas las que van a decidir quién es fiscal o fiscal de la nación, quién es presidente o presidente del. Y así podría seguir por un largo, etcétera. La Constitución, entonces, como podemos ver, en el tema de la bicameralidad, que tiene sus ventajas, sin duda, hay más reflexión, se puede discutir mejor, pero tiene una enorme dificultades y cargas que no hay voluntad, porque eso es una cuestión de voluntad para que vean, para que aprecien, etc. Bueno, no es entonces muy favorable el escenario de revolución de la bicameralidad que hacemos un balance. Estuvo, a veces parecía que estuvo, pero no estaba, muy pocas veces se dio margen de acción.
La mayoría de presidentes o presidentas de clubes, y entrenadores de club, se juegan más bien con que el Congreso de turno les haga un favor. Vamos a ver esos favores que se nos puedan citar. ¿Cuánto significan el diario de eh, congresista electo con su esposa de congresista? No, son, no le creo, como podrán ustedes anunciar, grandes miras a un proyecto como este. Yo creo que es una cosa para pensar, para ver si encajaba en nuestro país. Y lamentablemente creo que se ha perdido una oportunidad valiosísima como para poder cosas, salvo mejor para eso. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Sé que esto se está proyectando y que, como siempre, quedo en manos de la organización para que con la eficiencia de siempre me haga llegar las preguntas que solamente por cuestión de tiempo hoy no